Saludos, saludos, sean todos bienvenidos a este espacio Opinión Matinal, Opinión Mundial. Gracias por el favor de su sintonía, como siempre. Debemos agradecer a nuestro Dios que nos permite entrar en sus hogares a través de Cinevisión Canal 19, con cobertura nacional y mundial en todas las plataformas de las distintas redes sociales. Gracias de todo corazón a los dominicanos de la diáspora, los de aquí y los de allá. Gracias por esa fiel sintonía que nos reportan cada sábado y cada semana. Por supuesto, desearle a los dominicanos y dominicanas, como siempre, lo mejor. Ya estamos, si se quiere, en la postrimería para que el nuevo gobierno que encabeza y encabezará el presidente Luis Abinader, que iniciará, por supuesto, este gobierno perime el 16 de agosto, pero es como si habláramos de reciclarlo, porque él mismo se va a pasar la antorcha, como decimos en buen dominicano. Repite 4 años más por decisión del pueblo dominicano en las urnas. Qué bueno que el país le dio la oportunidad al presidente de la República para que pueda continuar la obra que ha venido desarrollando, sobre todo esa obra que mucha gente espera, algunas que están inconclusas y otras que estarán por iniciarse para darle feliz término en esos próximos 4 años. Digo así porque el presidente de la República ya ha dicho que independientemente de una modificación constitucional, no habrá una tercera oportunidad para él en el sentido de dirigir nuevamente los destinos del país. El presidente de la República ha sido un hombre muy coherente y yo creo que el pueblo dominicano debe creer en las cosas que él dice y en las cosas que él hace. A propósito de que inicio este espacio hablando un poco del presidente de la República y las cosas que nos dice, y por supuesto las cosas que ejecuta, que hace, en el día de hoy yo tengo un invitado de lujo, un invitado especial, que sé que todos ustedes se van a quedar ahí conmigo durante el contenido de este espacio, como decimos en el campo, desde los pies hasta la cabeza y desde la cabeza hasta los pies. Yo tengo aquí, en el día de hoy, señores, ustedes saben que siempre damos palo. Este espacio, como otros espacios que tenemos, se caracterizan por traer buenos invitados, por tratar temas que real y efectivamente le interesa más a esa gran población que a una minoría que a veces está perdido por ahí como el hijo del Inver. Y por eso yo quise invitar en el día de hoy a un hombre que tiene tanta preparación y tantas cosas de que hablar, sobre todo por las cosas que ha venido haciendo, en la trayectoria que tiene y las cosas que ha hecho en la vida. Si se quiere, le da la oportunidad de seguir creciendo para que este país conozca nuevos valores en personas como él, que ha venido sembrando una gran semilla y germinando buenos frutos. Yo me refiero nada más y nada menos que tengo como invitado hoy a Elmer González Caballo, que está aquí conmigo, y le voy a dar la bienvenida, pero quiero permitirme, con la venia de mi querido director, luego de saludarle, de entonces que pase conmigo, porque yo necesito leer por lo menos algo de lo que ha venido sembrando Elmer González. Bienvenido, hermano.
Pedro, es un honor estar aquí contigo, sobre todo por tu gran manejo conocido de aspectos de sociología territorial dominicana y regional. Entonces, es un tema de mucho interés para tratarlo tanto con la sociedad dominicana como con lo que mencionaste al inicio, esa diáspora que vamos a conversar sobre esto. Así que gracias por invitarme y soy suyo. Cómo no, gracias. Me voy a permitir, mi querido director y amables amigos televidentes, leer un poquito de este perfil que tiene nuestro invitado, Elmer González Caballo. Así como ese apellido suena, los amigos que le conocen siempre me dijeron que es un caballo de hombre, que es un caballo de funcionario. Y por supuesto, no porque esté en los predios de las direcciones o los ministerios del gobierno o del Estado, sino porque realmente es un hombre que funciona para aquellos que toman anotaciones, porque como siempre se habla de funcionarios, algunos funcionan y otros no. El señor Elmer sí, se lo garantizo que funciona. Me voy a permitir decir que por supuesto es dominicano, patriota, es duartiano, oigan esto, académico, investigador, técnico político, gestor en sociología territorial, cultural y urbana, emprendedor social internacional, es conferencista internacional. Desde junio de 2024 que he estado dictando conferencias internacionales en América y Europa, también en Asia. Es el presidente del Foro de Ciudades de América Latina y el Caribe. Es director ejecutivo de la Asociación de Arquitectos y Urbanistas de Latinoamérica. Es ideólogo y fundador del Foro de Movilidad Urbana y Transporte Sostenible. Ideólogo y fundador del Foro Iberoamericano de Ciudades Portuarias. Son tantas cosas que tiene nuestro invitado en términos de conocimiento. Un hombre que ha hecho muchos doctorados, maestrías, licenciatura. Si decimos todo lo que está aquí, en esta semblanza, se nos va a llevar el programa. Por supuesto, creo que ustedes, algunos de ustedes ya le conocen, otros no, pero hoy van a conocer un poquito de la trayectoria de nuestro invitado, sobre todo de su sapiencia, de esa parte que él domina a propósito de que domina tantas cosas, pero hoy quisiéramos hablar, Elmer, de todos estos temas que tienen que ver con la parte del urbanismo, de la parte sociopolítica, de la parte de la sociología, del comportamiento del ciudadano, de cómo debemos comportarnos y aportar para que un país, un estado se maneje mejor. Vamos a empezar por ahí, dentro de esa parte que más que todo es la que usted tiene la supremacía entre tantas que usted sabe. Gracias, Pedro, por esa magnífica presentación. Simplemente debo decir que soy un dominicano, represento la hermana República de Barahona y especialmente soy pescador de atardeceres y cielos nocturnos. ¿Cómo? Especialmente, sí, cada quien tiene algo, como dicen, de poeta, como dicen. Músico, poeta y loco. Músico, poeta y loco. Ok. Pero especialmente sí, nos hemos dedicado gran parte de nuestras vidas a establecer el entendimiento de la sociología territorial dominicana, muy especial, sobre todo con una serie de liderazgos en ese sentido a nivel latinoamericano, en creatividad, en manera de ser, lo que define necesariamente al ser humano dominicano con unas características muy específicas y de mucho valor en todo el planeta. Y en función de esto, claro está, es importante también mezclar y identificar esos vectores que se manejan a través de esos territorios dominicanos que son muy especiales y que tienen mucho que ver no solamente con el aspecto técnico del urbanismo, sino también con ese aspecto cultural y ese desarrollo de sociología que tiene y que identifica al dominicano. Vamos a hablar un poco del urbanismo, de esa importancia que tiene a propósito de que real y efectivamente hemos visto, señor Elmer, que por ejemplo en las zonas metropolitanas, ciudad de Santo Domingo, Santiago, otras ciudades
de la República Dominicana se han ido como desorganizando o vamos a decir organizándose en un desorden. Es como un desorden organizado o organizando algo desordenado. No sé cómo llamarle, pero veo que en la urbanidad muchos sectores están como manga por hombro. Vamos a hablar un poquito de la importancia que tiene el urbanismo en nuestro país y en cualquier parte del mundo. Pues Pedro, creo que das directamente en la diana con esta pregunta, y es especialmente que históricamente en República Dominicana no hemos tenido unos criterios de planificación y de previsión en el orden urbano. Ese fenómeno en términos globales se denomina urban sprawl, que es la dispersión urbana. ¿Y qué ocurre? Que hay un tema sociológico que necesariamente dirige esto, y es que el dominicano por cultura se dirige donde se hacen los cheques. ¿Qué quiere decir eso? Que si más bien tienen sus soluciones de vida establecidas en sus predios, en sus campos, tienen aspiracionalmente el sentido de irse a las grandes urbes. ¿Y qué sucede con esto? Nosotros recibimos en el Gran Santo Domingo una presión de migración desde el campo que supera las decenas de miles de personas cada año, lo mismo en Santiago. Y si eso no se prevé y no se planifica con un criterio urbano específico, entonces se produce el fenómeno que usted menciona, que es esa dispersión urbana. Y vemos a su vez cómo en esa dispersión cada vez más se alejan de los servicios que deben ser propios de una metrópoli. Pero no solamente eso, sino que también, aunque usted viva a tantos kilómetros del centro de la ciudad, dice, yo vivo en la capital, que de hecho este es uno de los pocos países que menciona el término capital. En otros sitios esas grandes ciudades se asumen de manera normal, pero aquí el término capital tiene una connotación sociológica. Sí, creo que sí. Mire, le voy a pedir un permisito para irme a un primer corte. Claro. Al regreso, por supuesto, vamos a desarrollar todos esos temas del urbanismo, entre otros temas que yo sé que usted, amable amigo televidente, donde quiera que esté, está esperando, esos temas que a usted le inquieta. Lo vamos a conocer en el día de hoy. No se muevan, regresamos enseguida. Este video es para ti, que estás pensando en qué hacer con esos ahorros que te han costado tanto trabajo, que quieres cumplir esa meta que te propusiste. Para ti, Banreservas ha creado el nuevo depósito a plazo digital, el primero del país. Ábrelo desde tu celular, en la app Banreservas, donde quiera que estés. Abramos uno juntos ahora mismo, para que veas lo fácil y rápido que es. Abre la app Banreservas y selecciona el producto, depósito a plazo digital. Empecemos conociendo todos los beneficios que el producto te ofrece. El primer paso será la calculadora, donde deberás ingresar el monto a depositar, elegir el plazo, el tipo de interés y ver la tabla de rendimiento. El segundo paso es seleccionar la cuenta desde donde se debitarán los fondos para la creación del depósito a plazo digital. Debes tener una cuenta Banreservas activa.
Si no tienes, puedes solicitar la cuenta digital desde la app Banreservas. El tercer paso es los términos y condiciones. Y con esto ya estás haciendo crecer tu dinero mientras ahorras para cumplir tus metas. Abre tu depósito a plazo digital desde la app Banreservas con una cuenta activa. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. En la búsqueda de tener una República Dominicana más conectada, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, a través de su Plan Bianual 2021-2022, ha puesto en marcha acciones de construcción y puesta en servicio de estructuras en zonas no servidas del país. Bajo el componente de infraestructura y acceso, a través del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, se instalaron redes Wi-Fi con conectividad satelital para que las comunidades puedan acceder a Internet gratis para su educación y servicios en línea. Esto es una muestra más de que el Indotel continúa comprometido en llevar conectividad de acceso gratuito en cada rincón de la República Dominicana para fomentar el uso productivo de las TIC y así cerrar la brecha digital. La Cámara de Diputados aprobó este martes en primera lectura el proyecto de ley de Código Penal Dominicano, sancionado previamente en el Senado. Alfredo Pacheco, antes de someter la iniciativa, propuso enviarlo a una comisión especial para que lo analice con dos proyectos similares, pero el Pleno decidió aprobarlo en primera lectura y lo remitió a estudio. También en la sesión los diputados devolvieron a comisión con plazo fijo el proyecto de ley que modifica una parte del Código Tributario y el que autoriza al presidente de la Cámara de Diputados disponer las medidas administrativas para continuar con el programa de modernización y reforma del Congreso Nacional en lo que respecta a la institución que preside. Asimismo, la Cámara de Diputados entregó dos pergaminos de reconocimientos póstumos, uno al periodista y escritor Rafael Aristófanes Urbáez Matos por sus aportes al periodismo, a la educación y a la cultura, así como a la doctora Cristina Laura Aguiar Quesada por su labor altruista, aportes a la educación superior y por promover el pensamiento político de los padres de la patria. Pacheco expresó que la institución se prestigia reconociendo a Aguiar Quesada, quien dignificó la República Dominicana y la defendió en los organismos internacionales, mientras que a Urbáez Matos lo calificó de honesto y sincero al publicar lo que no se conocía en su columna El Roedor. Más temprano trabajaron 4 comisiones este martes. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Mi compromiso ante ustedes es firme. Vamos a continuar impulsando las reformas necesarias para abrir un nuevo tiempo en la historia de nuestra nación y dejar un legado de fortalecimiento democrático, consolidación de nuestras instituciones y un desarrollo sostenible que alcance al conjunto de todos los dominicanos y dominicanas. Y hoy quiero reafirmar aquí mi compromiso de asegurar que los recursos del Estado se utilicen de manera eficiente y en beneficio de todos los dominicanos. La escrupulosa honradez de los representantes públicos es esencial para que exista confianza y credibilidad en nuestras instituciones.
Bien, seguimos en Opinión Matinal, Opinión Mundial. Conversamos hoy con Hermes González Cavallo. Yo dije caballo, ¿verdad? Porque se oye como más jocoso a propósito de que teníamos el mejor caballo merenguero en el país, que le llamaban Johnny Ventura el caballo. Y él es Cavallo, pero por la doble L, como que se lee caballo, ¿verdad? Pero de todas maneras, es un caballo haciendo las cosas bien. Hoy hablamos de urbanismo, hablamos de esa parte que debe conocer, sobre todo los dominicanos, en el sentido del orden que tenemos que tener y en esa parte del desarrollo del urbanismo. Vamos a hablar un poco, señor Hermes, del desarrollo del urbanismo, cómo debemos nosotros hacer, qué se debe planificar, los ingenieros civiles, los propios arquitectos que tienen que ver con todo esto, los sociólogos en el sentido del comportamiento de la parte social del ser humano. Vamos a hablar de esa parte. Bien, como usted menciona, el urbanismo es una disciplina que engloba todas esas ramas del conocimiento, tanto arquitectos, ingenieros, sociólogos, y hay cosas que se nos han quedado históricamente, que son los economistas que tienen que estar necesariamente viendo el tema del territorio, y cómo no los antropólogos. O sea, hay una mezcla de áreas de conocimiento y profesiones que tienen que ver con esto del urbanismo, especialmente para buscar lo que es la mejor calidad de vida. Y eso se da porque una ciudad, que a veces no entendemos el término, es ese conglomerado de personas, de más de 2.000 personas, que no tienen una condición rural necesariamente de siembras o de producción agrícola. Entonces, ya después de 2.000 y 10.000 personas se van categorizando las ciudades. Y nosotros tuvimos urbanistas desde que tuvimos los primeros habitantes. Por ejemplo, los taínos fueron nuestros primeros urbanistas. Si se ve, por ejemplo, la distribución de los cacicazgos en República Dominicana, eran urbanistas muy similar a lo que ocurre ahora con las provincias y con las regiones únicas de desarrollo. O sea que tenemos una historia de un urbanismo que comenzó ordenado, pero que necesariamente con el aumento poblacional ha tenido unos esquemas de desorganización encima de un orden. Entonces, ese concepto tiene un nombre que se llama entropía, el orden del desorden. Nos acostumbramos a un desorden y asumimos que es un orden. Y eso se ve bastante en lo que son las ciudades dominicanas. Es como una inversión que se va adoptando. Se va adoptando. Y se va aceptando como algo normal. Y se asume como una cultura. Entonces entendemos que lo que está en desorden es lo que está bien, pero no necesariamente es este punto. Entonces esto es lo que prevé el urbanismo, el ordenamiento territorial, la planificación urbana, tiene los elementos de prever, de mitigar ese esquema de desorden. Pero tiene que ser en consenso. Y tal vez hemos querido tener un sistema urbano copiado de otras ciudades, de otros modelos, sin entender que eso tiene que ser adecuado a la sociología del dominicano, al entendimiento, a la identidad de cada región, de cada contexto y de cada ciudad. Me gustaría que habláramos un poco de las ciudades del país, las comunidades, las provincias, municipios, distritos municipales. ¿Cuáles ciudades considera usted podemos verla como mejor organizada urbanísticamente hablando? ¿Cuáles están entrando en un gran desorden? Si se quiere habrá que reinventarla de nuevo, yo diría, para ordenarla. ¿Y cómo usted cree que se amplía ese desarrollo en la conciencia del ciudadano en este país? Qué bueno que tratas el tema de las regiones y vamos a verlo de ese punto de vista, porque normalmente nosotros nos concentramos a lo que ocurre en la gran metrópoli, que es Santo Domingo, que de hecho no solamente es la gran metrópoli para República Dominicana, el Gran Santo Domingo, y eso debemos entenderlo, es la mayor ciudad de todo el Caribe insular y el Caribe continental. O sea, Santo Domingo es la ciudad de mayor dimensión territorial, pero también de mayor población. Y eso tiene una connotación que debemos entenderla. Si vemos el punto de partida, la ciudad como ciudad inició con un orden muy específico. Somos la primera ciudad de modelo europeo con un estilo damero, como jugamos las damas, por ejemplo. Y la primera ciudad amurallada por acá abajo. Y la primera ciudad
amurallada de todo el continente. La primera ciudad portuaria también fue esta. Sí. Pero surgió con un orden, con un damero, o sea, con una cuadrícula muy específica insertada en una muralla. Pero vemos cómo se fue creciendo sin previsión y ya tenemos a su vez la ciudad más grande de toda esta región. Y ese modelo también se ha extrapolado a otras regiones. Por ejemplo, en el caso de Santiago, que voy a hacer la observación, con todas las presiones que tiene, Santiago es la ciudad más sostenible de todo el Caribe, y es más sostenible por una condición fundamental que tiene que ver con el urbanismo. Santiago tiene un Consejo de Desarrollo Municipal que no lo tiene Santo Domingo. ¿Cómo? Y que lo tiene desde los años 60. Ajá. Y que ese Consejo de Desarrollo ha visualizado una serie de estructuras de desarrollo, valga la redundancia, para Santiago, como un aeropuerto, como unos parques urbanos, como un monumento, que han ido surtiendo efecto en función del ordenamiento territorial de esa ciudad. En un paréntesis ahí, ¿por qué entonces en Santo Domingo no se han preocupado por esa parte, por imitar ese gran orden? Vamos a decirlo así. Mire, hay un tema sociológico. Los dominicanos a veces se nos hace difícil ponernos de acuerdo. Es más, yo invito a cualquiera que vaya a una ferretería y ve que dos personas no se ponen de acuerdo ni para escoger un color de pintura. Ay, Dios mío. Entonces sí, en Santiago se han puesto de acuerdo. Es importante que el liderazgo empresarial, el liderazgo de la sociedad civil, realmente ha vectorizado el desarrollo de Santiago y ha luchado por esto. Y Santo Domingo, a su vez, como la gran metrópoli, fue creciendo necesariamente con un esquema desordenado y de etapas sin una previsión futura, que es uno de los elementos del urbanismo. O sea, el urbanista es anticipador, ve a 20 años lo que puede ocurrir. Y nosotros, como sociedad, hemos sido muy inmediatistas y vemos, por ejemplo, hay que hacer una calle y hay que hacer una acera, pero no vemos el sentido general o a largo plazo de lo que es esa toma de decisión. Y de igual manera, y en esto quisiera hacer un pequeño colofón, en el orden de las regiones. En las regiones tenemos ciudades consolidadas, tenemos portales. En la era del dictador, para no mencionar el nombre, se hicieron portales en las ciudades, se hicieron entradas, arcos, similares a lo que ocurre en París y lo que ocurre en Madrid. Y bueno, ahí se quiso establecer un orden, pero también el tema de la falta de aplicación de una ley de ordenamiento territorial que ya tenemos, aunque la tuvimos tarde y aún no tenemos el reglamento de aplicación, la tuvimos en el 2022, sí necesariamente se tiene que aplicar un ordenamiento territorial preventivo. Aún estamos a tiempo, no se ha hecho anteriormente y por eso vemos ese desorden en algunas de las ciudades. Para arrancar en ese ordenamiento necesitamos el reglamento. El reglamento. ¿Por qué no trabajar en eso? Y a propósito, yo sé que esas intenciones, esa propuesta vienen de usted. Ojalá que le tomen la palabra, no solo para que salga a la luz el reglamento de aplicación, para empezar ese gran reordenamiento territorial. Pero yo quiero preguntarle porque cuando hablamos de reordenamiento territorial tenemos que transportarnos a varias cosas. Por ejemplo, vemos que muchos ciudadanos vienen de los campos a las ciudades, se instalan en cualquier lugar, un río Sama, en cualquier ribera, en cualquier área, sin ningún tipo de planificación. Vi ahí un pequeñito espacio de 2 o 3 metros, ahí hago un tarantín y me instalo, ahí vivo, pernoto ahí, pero entonces con el tiempo va creciendo esto como si fuera la verdolaga, y entonces usted ve después esta gran manzana de casuchas que parece ser que fueron planificadas por ellos, pero no planificadas por la parte urbanística, que es la que tiene que intervenir. ¿Qué hacer con esa gente? ¿Cómo educar a esa gente? ¿Cómo orientarlo? ¿Qué debe hacer un Estado, un gobierno, por ejemplo, para poder concientizar a esa gente de que eso no lo hagan, a propósito de que a veces lo hacen para que un gobierno lo desaloje, le dé un dinero o un apartamento, luego lo venden y después vuelven al mismo lugar? Tiene que haber penalidad para esa gente. Háblenos un poco de todo eso. Me encanta el planteamiento de usted porque usted lo está visualizando como si fuese un urbanista. O sea, usted lo está viendo con esa situación que produce el no tener la planificación. Y ha sido así. Históricamente esa es la realidad.
el primo te llama, aquí tengo un espacio, ven para acá que tú cabes aquí. Entonces, cuando tú adhieres a una ciudad, 30.000, 40.000 personas cada año, eso va a tener un impacto. Entonces, ¿qué se produce con esto? Hay una permisividad desde el orden municipal, de los gobiernos locales, no solamente en Santo Domingo, y debo destacar lo siguiente, este es un fenómeno global, regional, que tiene denominaciones diferentes. Aquí nosotros le decimos arrabal, en otros sitios le decimos la favela, como en Brasil. Hacinamiento, los bolsones, y el tugurio, que es fundamentalmente el término, es esa falta de previsión desde el sentido estatal, desde el sentido municipal, a lo que son esas presiones de migración urbana. Ese desorden ya está llegando a ocupar parques y áreas protegidas. Excelente propuesta esa que usted menciona. Mire qué sucede. Ya hay ciudades que tienen una vocación agrícola. Por ejemplo, en el caso de Moca, que tiene uno de las mejores tierras de producción agrícola, ya vemos esa urban sprawl o esa dispersión urbana, como lacera el predio agrícola, que es del que producimos, y entonces genera un desorden. Y no solo eso, ocurre también en zonas que tienen una vocación no solo agrícola, sino ecoturística, como es el caso de Constanza. La estuve viendo en Salcedo y Villatapia. Lo mismo. Exactamente. Ocurre lo mismo. Mire, por ejemplo, Constanza, que lo menciono, imagino que muchos constanceros nos están viendo. En Constanza ocurre lo mismo. Toda la falda de la loma de ese gran valle, único en toda la región por el clima y por las condiciones productivas, también están siendo afectadas por una improvisación en el orden del uso de suelo habitacional. Entonces, ese elemento de manera sumativa genera necesariamente una oportunidad. No lo veamos como de manera negativa, sino la aplicación de ese reglamento puede surtir efecto en el orden de lograr que nuestro país comience a generar unos modelos de desarrollo diferentes. El plan de ordenamiento territorial o la ley en Colombia nos llevaba 20 años. O sea, en 2018 ya tenía 20 años la ley de ordenamiento territorial en Colombia, un país que es 10 veces más grande que nosotros, que tiene 5 veces nuestra población, y todavía están en la fase de prueba de cómo manejar esos esquemas, pero ya tienen desarrollo. Ahora nosotros hemos comenzado. De hecho, uno de los logros en los últimos 4 años es precisamente que se han implementado en las alcaldías lo que no ocurría, que son directores de planeamiento urbano. Antes era el alcalde pedáneo con un puñal que iba a pararte una construcción. Ahora los planificadores urbanos que están en los ayuntamientos, en los cabildos, sabe que tenemos nosotros 158 municipios y 235 demarcaciones de distritos municipales. Entonces ya vamos teniendo ese desarrollo. Y eso en una década más estaremos viendo necesariamente un avance relacionado con lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. Lo vamos a retener ahí porque yo me voy a una pausa. Al regreso quiero que lo retomemos, sobre todo porque hay una parte fundamental y se habla de la municipalidad, que estamos hablando de 158 municipios, 235 distritos municipales. Manténganse ahí, ya regresamos. Fuerza extranjera, compromiso.
La Cámara de Diputados aprobó este martes en primera lectura el proyecto de ley de Código Penal Dominicano, sancionado previamente en el Senado. Alfredo Pacheco, antes de someter la iniciativa, propuso enviarlo a una comisión especial para que lo analice con dos proyectos similares, pero el Pleno decidió aprobarlo en primera lectura y lo remitió a estudio. También en la sesión los diputados devolvieron a comisión con plazo fijo el proyecto de ley que modifica una parte del Código Tributario y el que autoriza al presidente de la Cámara de Diputados disponer las medidas administrativas para continuar con el programa de modernización y reforma del Congreso Nacional en lo que respecta a la institución que preside. Asimismo, la Cámara de Diputados entregó dos pergaminos de reconocimientos póstumos, uno al periodista y escritor Rafael Aristófanes Urbáez Matos por sus aportes al periodismo, a la educación y a la cultura, así como a la doctora Cristina Laura Aguiar Quesada por su labor altruista, aportes a la educación superior y por promover el pensamiento político de los padres de la patria. Pacheco expresó que la institución se prestigia reconociendo a Aguiar Quesada, quien dignificó la República Dominicana y la defendió en los organismos internacionales, mientras que a Urbáez Matos lo calificó de honesto y sincero al publicar lo que no se conocía en su columna El Roedor. Más temprano trabajaron 4 comisiones este martes. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. En la búsqueda de tener una República Dominicana más conectada, el Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones, a través de su Plan Bianual 2021-2022, ha puesto en marcha acciones de construcción y puesta en servicio de estructuras en zonas no servidas del país. Bajo el componente de infraestructura y acceso, a través del Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones, se instalaron redes Wi-Fi con conectividad satelital para que las comunidades puedan acceder a Internet gratis para su educación y servicios en línea. Esto es una muestra más de que el Indotel continúa comprometido en llevar conectividad de acceso gratuito en cada rincón de la República Dominicana para fomentar el uso productivo de las TIC y así cerrar la brecha digital. Este video es para ti, que estás pensando en qué hacer con esos ahorros que te han costado tanto trabajo, que quieres cumplir esa meta que te propusiste. Para ti, Banreservas ha creado el nuevo depósito a plazo digital, el primero del país. Ábrelo desde tu celular, en la app Banreservas, donde quiera que estés. Abramos uno juntos ahora mismo, para que veas lo fácil y rápido que es. Abre la app Banreservas y selecciona el producto, depósito a plazo digital. Empecemos conociendo todos los beneficios que el producto te ofrece. El primer paso será la calculadora, donde deberás ingresar el monto a depositar, elegir el plazo, el tipo de interés y ver la tabla de rendimiento. El segundo paso es seleccionar la cuenta desde donde se debitarán los fondos para la creación del depósito a plazo digital. Debes tener una cuenta Banreservas activa. Si no tienes, puedes solicitar la cuenta digital desde la app Banreservas. El tercer paso es los términos y condiciones. Y con esto ya estás haciendo crecer tu dinero mientras ahorras para cumplir tus metas. Abre tu depósito a plazo digital desde la app Banreservas con una cuenta activa. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de tranquilidad, para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo, para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana, 75 años trabajando por una estabilidad que se siente. Mi compromiso ante ustedes es firme.
Vamos a continuar impulsando las reformas necesarias para abrir un nuevo tiempo en la historia de nuestra nación y dejar un legado de fortalecimiento democrático, consolidación de nuestras instituciones y un desarrollo sostenible que alcance al conjunto de todos los dominicanos y dominicanas. Y hoy quiero reafirmar aquí mi compromiso de asegurar que los recursos del Estado se utilicen de manera eficiente y en beneficio de todos los dominicanos. La escrupulosa honradez de los representantes públicos es esencial para que exista confianza y credibilidad en nuestras instituciones. Seguimos conversando con nuestro gran invitado del día de hoy, Elmer González Cavallo, un hombre con gran y vastos conocimientos sobre el urbanismo. Y nos quedamos en esta parte de la municipalidad. Yo veo, a propósito, señor Elmer, que luego de que se han esparcido tantos municipios y distritos municipales, hoy esos gobiernos locales tienen, vamos a decir, sus propias normas. Sin embargo, mientras usted hablaba de un alcalde pedáneo en aquel entonces, que se encargaba incluso de ordenar el territorio, para decirlo de una manera, hoy a veces dependemos de un concejal, de un regidor, para que nos dé un permiso. A veces, digo yo, ese concejal o ese regidor no tiene vastos conocimientos, aunque llegó allí por un voto popular, quizás para dar un permiso de algo que entiendo yo, a lo mejor no conoce nada de urbanismo y no sabe si debe dar el permiso o no, pero a veces mucha gente se sale con la suya con esos regidores y usted lo ve que comienza a hacer muchísimas cosas de manera desordenada. Vamos a entrar en esa parte porque yo veo que desde las carreteras que se hacen en el país, que a veces las hacemos de 2 carriles y no vemos al futuro, y luego estamos entonces haciendo otros presupuestos, otras contratas de extensión de 4 a 6 carriles, cuando eso debió preverse a futuro. Vamos a entrar por esa parte. Me toca fibra sensible con esto porque es un elemento de crítica que hemos tenido secuencialmente durante años. Es la previsión, es la toma de decisiones a futuro, es lo que se llama visión estratégica e inteligente. O sea, culturalmente hacemos unas aceras y después las vamos a picar dentro de un año para volverlas a hacer. Increíble. Y eso ocurre en básicamente todas las escalas de desarrollo urbano. Pero hay un tema de desarrollo que usted menciona, que es los actores municipales. Entonces, ¿cómo se eligen los actores municipales? Sin conocimiento, constitucionalmente está permitido aspirar, pero entonces debemos vectorizar la tecnificación del actor de los gobiernos locales, que de hecho los gobiernos locales tienen la fuerza de ser los que gobiernan y dirigen el territorio. Entonces, asimismo, el cuerpo de regidores o concejales, que antes eran honoríficos, y para los televidentes eran honoríficos porque antes el ser regidor era un honor y lo que le entregaban era un puñal y una placa para ser regidores y eso, al igual que los alcaldes pedáneos, pero no necesariamente cobraban. Sin embargo, ahora hay una retribución importante para el cargo de concejal. Entonces, esos cuerpos, tanto los concejales como las estructuras de los municipios, que son los alcaldes, deben fundamentarse a una tecnificación, a una formación, para así lograr entender lo que estamos mencionando hoy en el programa, que es entender todos los factores que inciden en el desarrollo y la planificación urbana. Y voy a entrar en otro elemento ahí. Y no solamente lo podemos ver eso para las calles o para las aceras o para los residuos sólidos, como se cree que los alcaldes solamente deben gestionar los residuos sólidos. Hay otro fundamento que es vital y que es vital para los pueblos, que es mezclar la planificación urbana desde el punto de vista cultural. Entonces, hay municipios, hay demarcaciones que tienen una fortaleza cultural que tienen que vertirse como visión estratégica y enfoque estratégico con el mismo orden de los territorios. Por ejemplo,
los alcaldes que comenzaron en abril de este año sus funciones deben asumir las potencias culturales que tienen esas demarcaciones de distritos municipales y de municipios. ¿Por qué? Porque es lo que permite lo que es la circularidad económica, de que lleguen nuevos ingresos, nuevos vectores económicos para poder desarrollar los lugares. Entonces, está además el orden de la sostenibilidad. Tenemos que entender que una de nuestras fortalezas, nuestros hermanos de la isla no lo tienen, la fortaleza ambiental nuestra, tenemos también que establecer el rescate de eso. ¿Y cómo se logra eso, Pedro? Con una visión, con una asesoría, debo decir un sesgo que tienen nuestros alcaldes, y lo hago como crítica, es una oportunidad también, hay muy buenas estructuras que permiten congregar a los alcaldes, está FEDOMU, está la Liga Municipal Dominicana, así también está Sodore, está FEDODIN. Tienen que tratar de conectarse con esos vectores que generan esas instituciones. ¿Por qué? Porque históricamente los alcaldes tienen el síndrome de Dunning-Kruger, que es aquel que cuando uno lo tiene es que uno cree que se lo sabe todo. Y cuando van los que saben a decirle a los alcaldes, mire, entendemos que la planificación debe ir por ahí. No, ya yo lo tengo resuelto, ya yo me lo sé. Entonces, cuando los alcaldes permiten tener esa asesoría, esa visión, esos hermanamientos con otras ciudades que ya han tenido casos de éxito en desarrollo, entonces ustedes ven que las ciudades comienzan a prosperar. Por eso es fundamental decir y enfocar, alcalde, amigo, esa cantidad de ediles que existe aquí en el país. Es importante la visualización, la tecnificación, es importante ver este tipo de espacios y así lograr conectarse con el sentido de vincular de manera holística todos los aspectos en lo que cada uno de ustedes son responsables. Yo creo que la asesoría es fundamental, sobre todo en esta parte del desarrollo cultural, urbanístico. La parte de la educación es vital. Y quiero reseñar, a propósito de lo que dices, mencionar un pueblo de este país que hizo historia por su ordenamiento, es Baní. Sí. No es mi pueblo es Azua, pero Baní tiene la fama, primero de que culturalmente, socialmente hablando, en términos también de una propia educación del pueblo, se decía que era el pueblo más limpio del país. Por supuesto, antes de un Santiago que dejó Abel, que también se llevó un protagonismo, pero Baní, yo veo, por ejemplo, yo camino Baní y veo que las calles las hicieron derechitas, sí, y amplias, o sea, como a futuro. Yo dije, aquí hubo una planificación y se pensó como a futuro. Después, con el tiempo, ya Baní no es lo que era, aunque sigue siendo modelo, pero muchos inmigrantes, mucha gente que llegan, que no tienen esa cultura arraigada de ese pueblo, llevan otro modelo, otra forma de vida, y como que quieren imponer el desorden. Y como que hasta cierto punto, usted lo ve en los mercados, y usted dice, pero este no es el pueblo que yo conocí. Entonces, esa parte de mucha gente que migra, que se instala sin ninguna planificación, yo pienso que eso hay que trabajarlo para que podamos tener ciudades, pueblos ordenados, bonitos, a pesar, señor Hermes, de que mucha gente no le gusta vivir en el orden. Hay gente que en el desorden es que se siente bien. Así es que se sienten bien. Se sienten bien en el tránsito caótico, en el desorden de sus organizaciones habitacionales y demás. Pero mencionó dos pueblos que no puedo dejar de enfatizar en ellos. Baní y Azua. Usted me dice que es de Azua, ¿sí? Sí. Azua, yo soy vecino suyo que es de Barahona. Éramos vecinos, sí, somos vecinos. O sea, Azua se denominaba antes la triste y olvidada Azua. Sin embargo, vemos cómo Azua se ha ido desarrollando. Invito a los televidentes a visitar Azua y ver el desarrollo que va teniendo, con un impacto importante que debo mencionarte, Pedro, que es que la circunvalación de Azua no se ha medido todavía. Tiene que medirse esto, el impacto que tiene eso es tremendo. De tú sacar ese flujo de vehículos, eso va a tener un impacto en el orden comercial. Y la próxima que sigue precisamente es Baní. O sea, Baní en los próximos meses va a tener una circunvalación que va a generar una periferia
de tránsito en función de esta ciudad. Acabo de pasar por Baní en estos días, que iba a donde mi papá, y precisamente yo hablaba de la circunvalación. Es decir, yo le decía a mi hermano, mira, esto que estamos pasando aquí, de este tapón, eso va a pasar a la historia cuando ya tengamos la circunvalación por allí. Claro, un anacronismo que todo el flujo de entre varias regiones tenía que pasar por una calle del centro del pueblo de Baní. Exactamente. Pero mire esto, mire cómo esas dos comunidades a su vez van teniendo otros aspectos culturales. Por ejemplo, en Baní está la Feria del Mango y en Azua está el Festival del Tomate. Sí. En ambos casos, esos pueblos van teniendo un enfoque a lo cultural. Ahí en Azua fue que se inició, si se quiere, además de toda la historia patria, en términos de productos, la llamada salsa y el cachú. Así es. La marca no la tenemos que mencionar Así porque la es. gente la conoce, pero es así. Yo me voy a ir a otro corte y vamos a regresar con mi invitado porque él tiene que responder un par de preguntas más que yo debo hacerle con la venia de todos ustedes. La Cámara de Diputados aprobó este martes en primera lectura el proyecto de ley de Código Penal Dominicano, sancionado previamente en el Senado. Alfredo Pacheco, antes de someter la iniciativa, propuso enviarlo a una comisión especial para que lo analice con dos proyectos similares, pero el Pleno decidió aprobarlo en primera lectura y lo remitió a estudio. También en la sesión los diputados devolvieron a comisión con plazo fijo el proyecto de ley que modifica una parte del Código Tributario y el que autoriza al presidente de la Cámara de Diputados disponer las medidas administrativas para continuar con el programa de modernización y reforma del Congreso Nacional en lo que respecta a la institución que preside. Asimismo, la Cámara de Diputados entregó 2 pergaminos de reconocimientos póstumos, uno al periodista y escritor Rafael Aristófanes Urbáez Matos por sus aportes al periodismo, a la educación y a la cultura, así como a la doctora Cristina Laura Aguiar Quesada por su labor altruista, aportes a la educación superior y por promover el pensamiento político de los padres de la patria. Pacheco expresó que la institución se prestigia reconociendo a Aguiar Quesada, quien dignificó la República Dominicana y la defendió en los organismos internacionales, mientras que a Urbáez Matos lo calificó de honesto y sincero al publicar lo que no se conocía en su columna El Roedor. Más temprano trabajaron 4 comisiones este martes. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Seguimos en este espacio Opinión Matinal, Opinión Mundial. Conversamos con Hermes González Caballo. A mí se me quedó lo del caballo, porque es un caballo de Troya el que yo tengo aquí como expositor, como invitado. Y bueno, hablamos de urbanismo, hablamos de ordenamiento y reordenamiento territorial, pero yo tengo que preguntarle porque veo que en el país hay como una especie de limbo en muchos territorios, en muchos lugares, que todavía no tienen titulación real. Otros que sí las tienen, como que aparecen varios dueños o varios títulos a nombre de diferentes personas del mismo lugar. Entonces eso también tiene que entrar como en el reordenamiento territorial. ¿Qué se va a hacer con eso? ¿Qué se está haciendo? Bien, está ese enfoque del ordenamiento territorial y el ordenamiento jurídico. Ya hace unos años, lo pueden buscar en el internet, aparece que en títulos República Dominicana tiene 75.000 kilómetros cuadrados, cuando en realidad el territorio son 48.442. O sea, tenemos prácticamente 2 veces se ha duplicado el territorio en títulos y eso necesariamente tenemos que adecentarlo. Eso crea conflicto. Eso crea un conflicto, pero sobre todo genera una retranca para la inversión. Y de hecho, esa inversión, que es uno de los activos que tienen que ver con esto del ordenamiento,
tiene que venir necesariamente de las diásporas. Nosotros hemos tenido un anonimato con las diásporas histórico. Y usted mencionaba al principio del programa que este programa lo ven también en otras latitudes. Así es. Entonces, por esta misma razón, las diásporas que, si más bien, situándonos por ejemplo en la que viven en Norteamérica, produce y manda a nuestro país más de 10.000 millones de dólares al año, y que a su vez tiene la posibilidad, aparte de lo que envía, de invertir en nuestros territorios, tiene necesariamente que tomarse en cuenta como un activo fundamental del ordenamiento. Me explico. O sea, ese impuesto que a veces se les cobra en los mismos boletos aéreos, en los aeropuertos, tiene que tratar de dirigirse. Por ejemplo, el que es de Santiago, el que es de Asua, si esos $20, sabiéndose que ese dominicano de Asua, se dirigen al desarrollo urbano y la planificación urbana de Asua, entonces ahí estuviéramos incidiendo directamente en lo que es la mejora de la calidad de vida del espacio urbano de esta ciudad. La sostenibilidad en la mejora es fundamental. Así es. La permanencia, dar seguimiento, la perspectiva que tiene que ver con el desarrollo urbanístico en este país, como lo estamos viendo en estos momentos. Mira, se está viendo de manera integral, sin embargo nos falta un gran camino por recorrer. Y eso tiene ya regiones únicas de desarrollo para poder ser planificadas. Entiendo, como mencionaba, que es necesario vincular a los economistas. Ya nosotros no podemos seguir hablando de solamente geografía y geopolítica. Hay un concepto que se denomina geoeconomía, que es lo que permite visualizar cuáles son los potenciales de ese territorio, desde el mismo ordenamiento territorial, y vectorizar cuáles son los aspectos para generar una geoeconomía fuerte. Si la región tiene vocación turística, hay que enfatizar en eso. Si el territorio tiene una vocación agrícola, que eso, cambiamos la economía como modelo, de una economía agrícola a una economía de servicios, pero necesitamos tener todavía esa condición agrícola de producción de nuestros territorios. Eso tiene que llevarse a un marco de planificación en cada una de las regiones, en cada uno de los pueblos, y sobre todo enfatizar esto que te voy a mencionar. Es fundamental, tú habrás visto los letreros que hay en los pueblos en las entradas, que tienen fotos, algo sumamente interesante que ocurre en cada una de las demarcaciones y que comienza a dar identidad. Es fundamental que se tome en una agenda urbana de este país en los próximos 4 años el sentido de lo que son las marcas ciudad y la marca municipio. Importantísimo eso, porque la marca ciudad es extraordinaria, la marca país, por supuesto, ni se diga, que ya trasciende, sí. Y entonces creo que debemos usar algún referente también en términos internacional para poder nosotros aplicarlo en este ordenamiento del urbanismo en el país. Bueno, si me preguntas de referente, voy a apelar necesariamente a un contexto que es muy parecido, que es Medellín. Medellín tiene unas categorías importantes, está rankeada hoy como la ciudad de mejor desarrollo creativo de todo el planeta. Después de ser una ciudad vulnerada y lacerada por la violencia y por el narcotráfico, ha logrado con la marca ciudad reposicionarte como la primera ciudad de todo el continente en orden de desarrollo. Y de hecho en atracción turística, Medellín tiene una tremenda atracción turística que no se compara con todo el turismo que viene aquí. Colombia recibe solo 5 millones de turistas al año, nosotros recibimos 10.5 millones de turistas al año. Sin embargo, allá hay un mayor aprovechamiento de un turismo que no es necesariamente el turismo del todo incluido y que permite esto a su vez manejar mejores sentidos económicos a la ciudad. A pesar de que mucha gente no le gusta el orden, como ya estamos hablando de turismo, yo creo que es importante que la República Dominicana, como nos estamos vendiendo para el turista internacional y estamos ocupando los primeros lugares, hoy día yo creo que también debemos empezar a reordenarnos y a ordenarnos un poco más, sobre todo para vender un mejor país. ¿Qué le parece? Yo estoy muy de acuerdo, creo que eso debe ser un consenso nacional de los 3 factores de la triple hélice, que es necesariamente el sector público, incluyendo a las municipalidades, el sector privado como fuerzas vivas económicas y lo que son las áreas de conocimiento e investigación. Hermano Hermes González Cavallo, gracias por habernos acompañado en esta oportunidad. Por supuesto, decirle que estamos a su disposición, siempre a su orden, en este espacio, en el otro espacio del hermano Canal 27 que tenemos. Gracias de todo corazón por traernos tantas luces, sobre todo en el ordenamiento territorial que necesita la República Dominicana. Ustedes, amables amigos televidentes, como siempre,
agradecerles su sintonía. No se olviden continuar con la programación de este canal y, por supuesto, deben sintonizarnos a nosotros en una próxima entrega.